Me casé con una mujer que no recordaba quién era, pero su mente sabía exactamente quién era yo el día que conocí a Sofía. Ella no sabía su nombre, ni su dirección, ni por qué tenía cicatrices en los brazos. Pero cuando me miró por primera vez, en medio de ese hospital frío, supe que algo dentro de mí iba a cambiar para siempre. Yo trabajaba como enfermero, en la unidad de neurología de un hospital en Medellín. Era una de esas noches eternas en las que el café no hace efecto y las máquinas parecen respirar en lugar de los pacientes. La trajeron en ambulancia inconsciente, envuelta en una manta. Había tenido un accidente automovilístico en las afueras de la ciudad. Nadie sabía su nombre, ni tenía documentos. Solo una pulsera rota con las iniciales SR. Durante 3 días estuvo en coma. Y cuando despertó, lo primero que hizo fue mirarme a los ojos y decir, «Hola». Daniel, me quedé paralizado. «¿Cómo sabes mi nombre?». Ella frunció el ceño confundida. «No lo sé, solo...». «Lo sé, no entendí nada. Nadie lo hizo». Los médicos le diagnosticaron amnesia retrógrada. No recordaba su pasado, pero su cerebro parecía aferrarse a cosas pequeñas, aleatorias, como mi nombre, como el olor del desinfectante que usábamos, como si ya hubiera estado allí antes. Los días pasaron. Yo iba cada mañana a revisar sus signos vitales, pero siempre terminábamos hablando. Sofía tenía una risa suave, casi infantil, y una manera extraña de mirar el mundo. Leía las etiquetas de los frascos como si fueran poesía. Observaba la lluvia como si fuera magia. Una tarde, mientras cambiaba sus vendajes, me dijo algo que me dejó helado. «No deberías sentirte culpable. No fue tu culpa». «¿Qué?», pregunté sorprendido. «Lo del carro, el accidente». La miré fijamente. «¿Qué sabes tú de eso?». «No lo sé, solo lo siento. Como si hubiera estado ahí contigo». El corazón me dio un salto. Yo había tenido un accidente 2 años atrás, uno en el que alguien murió, pero nunca se lo había contado a nadie en el hospital. Esa noche no dormí. Había algo en ella, algo que iba más allá de la medicina, como si su mente estuviera conectada a la mía de una forma imposible. Al día siguiente, cuando entré a su habitación, me sonrió como si me hubiera estado esperando toda su vida. «Soñé contigo», dijo. «Estábamos en un lago. Tú me decías que no tenía que saltarme...». Quedé sin palabras. Ese era un sueño que tenía desde hacía años, exactamente igual. Pasaron semanas. Los médicos querían trasladarla a una institución psiquiátrica, pero Sofía mejoraba. Hablaba más, caminaba, reía, y siempre, siempre me buscaba con la mirada. Una tarde, cuando terminé mi turno, ella estaba en el pasillo esperándome. «¿Tienes un minuto?», me preguntó. La llevé al jardín del hospital. Se sentó en un banco y respiró profundo. «Daniel, necesito que me ayudes a encontrar quién soy». La miré. Sabía que no debía involucrarme emocionalmente con un paciente, pero ya era tarde. «Te ayudaré», dije. Durante las semanas siguientes, comencé a investigar. Llamé a hospitales. Revisé reportes de accidentes. Incluso publiqué un aviso en redes con su foto. Nadie respondió. Pero un día, mientras revisaba los archivos del hospital, encontré algo extraño. Un registro de ingreso de una paciente llamada Sofía Ramírez. Hace 3 años. Mismo grupo sanguíneo. Misma estatura. Mismo tipo de cicatriz en el brazo. Solo que aquella Sofía había muerto. El informe decía: paciente fallecida por politraumatismo tras accidente automovilístico. Vehículo conducido por Daniel Suárez. Se me cayó el papel de las manos. No podía ser. Era mi accidente. El mío. Corrí a verla. Sofía estaba en su habitación, dibujando algo en un cuaderno. Cuando me vio, sonrió. «Te ves pálido», dijo. Le arrebaté el dibujo. Eran 2 personas junto a un lago, exactamente como en nuestros sueños. «¿Quién eres tú?», pregunté con la voz quebrada. Ella me miró con ternura, no con miedo. «Te lo dije desde el principio, Daniel. Soy Sofía». «No, no puede ser. Sofía está muerta, lo sé», sonrió. Pero no del todo. Esa noche no soporté quedarme en el hospital. Me fui a casa, con la cabeza hecha un torbellino. Las luces, los sonidos, todo parecía moverse en cámara lenta. ¿Era posible? ¿Era ella? Busqué el acta de defunción. Sofía Ramírez. 27 años. Fecha de muerte. 14 de marzo. Lugar. Kilómetro 21 de la vía a Río Negro. Ese día había estado lloviendo. Yo manejaba cansado. El carro patinó. El impacto fue brutal. Ella. Recordé su rostro, su grito. El instante en que su mano se soltó de la mía. Pensé que nunca más la vería. Y ahora estaba allí, en el mismo hospital, con los mismos ojos. Volví al amanecer. Su cama estaba vacía. Pregunté a los guardias, a las enfermeras, a los médicos. Nadie la había visto salir. Era como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el cuaderno sobre la cama. Y en la última página, escrito con tinta azul: «Cuando estés listo para perdonarte, vuelve al lago». Esa tarde conduje sin pensarlo. La lluvia volvía a caer, igual que aquel día. Llegué al kilómetro 21, el mismo lugar. El guardarraíl oxidado.
el olor a tierra mojada, el eco del pasado. Y ahí estaba, Sofía, de pie, frente al agua, con el cabello empapado, mirándome como si nunca se hubiera ido. No sé cuánto tiempo estuve quieto, solo sé que ella habló primero. No morí para castigarte, Daniel. Morí para liberarte. No entiendo. Tú no sobreviviste por azar. Sobreviviste para recordarme, para hacer algo con eso. Pero te quedaste atado a la culpa. ¿Y tú? Yo volví porque no podía descansar viendo lo que te habías hecho. Lloré. No de miedo, sino de alivio, de amor. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ella sonrió. Ahora te despides. Dio un paso hacia mí. Me tocó el rostro. Su mano estaba tibia, viva. Luego retrocedió, sonriendo. Gracias por cuidarme, incluso cuando no sabías quién era. Su silueta empezó a desvanecerse con la lluvia. Antes de desaparecer, susurró. Nos volveremos a ver. Pero no en sueños. El lago se quedó quieto. El silencio. Absoluto. Yo me arrodillé, llorando bajo la tormenta. Y por primera vez desde aquel accidente, sentí que el peso en mi pecho se había ido. Semanas después, el hospital reabrió un caso de identidad no registrada. La habitación donde ella estuvo quedó vacía, pero cada noche, al pasar por el pasillo, el monitor de esa cama parpadeaba con un pitido suave, como si alguien siguiera ahí. Nunca volví a verla, pero la escucho a veces, en sueños, repitiendo lo mismo que me dijo aquel día en el lago. No te olvides de vivir. Y desde entonces, no lo he hecho. Los meses siguientes fueron un torbellino de calma falsa. Intentaba seguir mi vida, cumplir con los turnos del hospital, sonreír cuando era necesario, pero todo me parecía una sombra de lo que fue. Cada vez que entraba a la habitación 312, la que había sido de Sofía, sentía que el aire era diferente, más denso, como si algo todavía me esperara allí. Una vez, mientras revisaba las sábanas del cuarto, encontré una flor seca dentro del cajón del velador. Era una margarita, la misma que solía dejar Sofía en su bandeja cuando terminaba el almuerzo. No era posible. Habían pasado semanas desde su desaparición, pero ahí estaba, intacta. Por las noches me visitaban sueños cada vez más nítidos. Soñaba con ella parada al borde del lago, con un vestido blanco que nunca le había visto, diciéndome siempre lo mismo. Ya casi es tiempo, Daniel. Despertaba empapado en sudor, con el sonido del agua golpeando en mis oídos. Empecé a sentir miedo de dormir. Los compañeros de trabajo notaron el cambio. «Te estás volviendo un fantasma», me dijo Andrea, una de las enfermeras. Le sonreí, fingiendo. ¿Cómo explicarle que el fantasma no era yo? Un jueves, mientras tomaba café en la sala de descanso, un nuevo paciente ingresó a neurología. Un hombre mayor, con demencia avanzada. Cuando pasé a su habitación, algo me heló la sangre. En su muñeca llevaba la misma pulsera que Sofía traía cuando la trajeron. SR. ¿De dónde vino este paciente?, pregunté al residente. De un accidente en Envigado. Sin identificación. Solo eso, me mostró la pulsera. Sentí un mareo. El paciente balbuceaba cosas sin sentido, pero de repente, entre dientes, murmuró. No, no la dejes. ¿Qué dijo?, pregunté acercándome. Nada, cosas de la demencia, respondió el residente. Pero yo sabía lo que había oído. Y esa noche, cuando todos se fueron, volví al cuarto del hombre. Lo encontré despierto, mirándome fijo. Sus ojos eran de un azul grisáceo que parecía venir de otra época. «Tú la viste, ¿cierto?», me dijo con voz temblorosa. «¿A quién?». «A la que no se fue», sentí un escalofrío. «¿Quién es usted?», pregunté. «Alguien que también la amó», susurró. Y entonces, como si le doliera recordarlo, agregó. «Ella nunca quiso morir. Fue el lago el que la llamó». Salí del cuarto con la mente desbordada. ¿Cómo podía ese hombre saber del lago? No lo conocía, no había forma. Esa noche, en mi departamento, encontré algo nuevo sobre mi mesa. Una foto vieja, blanca y negra. Yo, con unos 10 años, y una niña a mi lado. El reverso tenía escrito SRIDS 98. Lago San Pedro. El mismo lago. Las mismas iniciales. .SR. Sofía Ramírez. Pero eso no era posible. Busqué entre mis cosas, entre cajas viejas, álbumes de mi infancia. No había registro de esa foto, ni de esa niña. Ni mis padres recordaban a nadie llamada Sofía en mi niñez. Al día siguiente, llevé la foto al hospital y se la mostré al anciano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ah, ya entiendo», dijo con voz frágil. «Ustedes eran los niños del lago». «¿Qué niños?», pregunté incrédulo. «Los que prometieron volver cada verano. Los que dijeron que nunca se iban a olvidar». «No puede ser». Me llevé las manos a la cabeza. Ella no tenía mi edad. «El tiempo no es igual para los que regresan, hijo», susurró él. «No todos viven en el mismo orden». «¿Qué quiere decir con eso?», insistí. El hombre me tomó la muñeca con fuerza inesperada. A veces las almas se cruzan fuera de su sitio. Algunas llegan antes, otras después. Ella te reconoció porque ya te había amado en otro tiempo. Esa noche conduje hasta el lago de nuevo.
No podía evitarlo. La carretera era un eco de mi pasado. La lluvia caía igual que siempre. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Aparqué el coche y caminé hasta el borde. La superficie estaba quieta, casi como un espejo. El viento susurraba mi nombre, y entonces la vi. A lo lejos, entre la neblina. Vestido blanco, pies descalzos, cabello oscuro moviéndose con el viento. Sofía no hablaba, solo me miraba, y levantó una mano, señalando el agua. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, la voz quebrada, pero ella solo siguió apuntando. Miré el agua. Por un instante creí ver dos siluetas reflejadas, la mía y la de un niño, el mismo de la foto. Entonces comprendí. No era la primera vez que la perdía. Ya nos habíamos encontrado antes, y siempre terminábamos en el mismo lugar. El lago comenzó a moverse, pequeñas ondas cruzando su superficie. El aire se volvió helado, y una voz, su voz, habló dentro de mi cabeza. No busques entender, Daniel. Solo recuerda. Cerré los ojos. Y de pronto, imágenes me inundaron. Un verano antiguo, risas, una niña con flores en el cabello, promesas hechas bajo un árbol, un juramento. Si me pierdo, prométeme que me vas a buscar. Abrí los ojos gritando. Sofía ya no estaba, solo el lago y el eco de su voz. Al volver al hospital, el anciano había muerto. Su expediente desapareció esa misma mañana, y en su cama, doblada con cuidado, estaba la foto del lago. En el reverso, otra frase había aparecido, escrita con una tinta distinta. Nos volveremos a encontrar, como siempre. La sostuve con manos temblorosas. Por primera vez en años, no sentí miedo, solo la certeza de que aquello no había terminado. No con la muerte, ni con el tiempo, ni siquiera con el olvido, porque si algo había aprendido, era que Sofía no era un recuerdo, era un ciclo, y yo estaba a punto de volver a empezarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de lucidez y delirio. Dormía poco, comía casi nada. Cada vez que cerraba los ojos veía el lago. A veces estaba vacío, otras Sofía me esperaba en la orilla con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Era como si cada noche se abriera una grieta entre los dos tiempos y ella cruzara solo para recordarme que aún había algo pendiente. Empecé a obsesionarme. Volví al lugar varias veces, incluso de madrugada. Me quedaba horas mirando el agua, esperando verla, y una noche, finalmente, algo cambió. Apareció una niña. Tendría unos 10 años. Cabello oscuro, ojos grandes. Jugaba sola, lanzando piedras al lago. Por un instante creí estar soñando. ¿Sofía?, pregunté conteniendo el aliento. La niña giró, me miró y sonrió. Llegaste tarde otra vez, Daniel. Me quedé helado. Era su voz, pero más joven. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté dando un paso hacia ella. Esperarte, como siempre. Dijiste que volverías cuando entendieras. El viento soplaba con fuerza. El lago empezó a moverse, reflejando una luna enorme y roja. ¿Entender qué?, dije. Ella bajó la mirada. ¿Por qué tuvimos que morir tantas veces? No recuerdo haber corrido hasta la orilla. Solo sé que un instante después estaba arrodillado frente a ella. Sofía, necesito saber la verdad. Ella extendió su mano pequeña y la puso sobre mi pecho. Tú ya la sabes, solo que no quieres aceptarla. El agua a nuestros pies empezó a brillar, y en ella vi destellos de otros tiempos. 2 niños corriendo entre árboles, un coche cayendo por un barranco, un hospital. Yo, sosteniendo su cuerpo. Las imágenes se mezclaban, como si todas las vidas que habíamos tenido se condensaran en ese momento. Siempre muero primero, dijo la niña con voz triste. No, respondí, llorando. No esta vez. No puedes evitarlo. Cada vez que lo intentas, todo se repite. Me miró con ternura infinita. La única forma de romperlo es perdonar. ¿A quién? A ti. Desperté en mi coche, con el sol golpeando el parabrisas. El lago estaba quieto. No había niña. No había huellas. Solo la sensación persistente de haber estado hablando con alguien que venía de otro lugar, de otro tiempo. Volví al hospital confundido, al borde del colapso, pero algo más raro me esperaba. Cuando entré a la habitación 312, había alguien nuevo, una mujer joven, de cabello oscuro. Dormía profundamente, conectada a un monitor que marcaba su pulso constante. En la carpeta al pie de la cama leí su nombre. Sofía Ramírez, edad 27, ingreso. Esa misma madrugada. Accidente automovilístico en la vía a Río Negro. Solté la carpeta. No, podía ser. No otra vez. Me acerqué despacio. Su rostro era idéntico. La misma cicatriz en el brazo. Los mismos labios. Y cuando abrí su mano, encontré una margarita marchita dentro. Pasé toda la tarde en shock. Los médicos decían que había llegado en estado crítico, pero estable. Nadie sabía quién la había traído. El conductor del coche había desaparecido. Esa noche me quedé vigilándola. A las 3 de la mañana, su respiración cambió. Sus ojos se abrieron lentos, confusos. Y lo primero que dijo fue, «Hola, Daniel». El corazón se me detuvo.
Era la misma voz, la misma mirada, la misma mujer. ¿Me recuerdas? Pregunté temblando. Ella asintió. Te he recordado siempre, solo que tú olvidas más rápido. ¿Qué significa eso? Que no es la primera vez que despierto en este hospital, ni la primera vez que tú me encuentras. Se incorporó, débil, y miró por la ventana. Este lugar está atrapado, igual que nosotros. ¿Atrapado? Entre los recuerdos y la culpa. Aquí no existe el tiempo como tú lo entiendes. No, susurré. No puede ser. Daniel, dijo ella tomándome la mano. Cada vez que niegas lo que pasó, todo vuelve a empezar. Sentí un nudo en la garganta. Entonces dime qué pasó. Dímelo todo. Sofía cerró los ojos. Íbamos camino al lago. Querías demostrarme que podías manejar de noche, aunque sabías que estabas agotado. Llovía. Discutimos. Me dijiste que me bajara si no confiaba en ti. Abrí la puerta. Y entonces, su voz se quebró. El coche derrapó. Yo apreté los puños. La escena me golpeó la memoria como un trueno. Recordé la curva, la lluvia, el miedo y su grito. Morí antes de que el auto tocara el agua, dijo ella con lágrimas en los ojos. Y tú te culpaste desde entonces. Te vi morir, murmuré. Te sostuve. No, Daniel. Lo que viste fue tu versión de mi muerte. Pero nunca me fui del todo. No podía hablar. El aire se volvió pesado. El corazón me latía en los oídos. Sofía me acarició la mejilla con suavidad. He venido tantas veces como has querido recordarme. Pero cada vez que lo hago, tú vuelves a repetir el dolor. ¿Por qué? Pregunté. Porque aún no me has perdonado por haberte dejado. Me quedé en silencio. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pasaron días. Sofía se recuperaba lentamente. Comíamos juntos, hablábamos del pasado, de la vida, de la posibilidad de empezar de nuevo. Pero yo sabía que no era tan simple. Nadie sobrevive a 2 muertes, a 2 regresos. Algo tenía que romperse. Y esa noche, mientras ella dormía, las luces del pasillo parpadearon. El monitor de su cama empezó a marcar irregular. Entré corriendo. Sofía estaba despierta, con la mirada perdida hacia el techo. Ya viene, susurró. ¿Quién viene? El agua. Siempre vuelve por nosotros. Sofía, no digas eso. Ella me miró, una lágrima cayendo por su mejilla. Prométeme que si pasa otra vez, no intentarás detenerlo. ¿Detener qué? El final. La alarma del monitor se disparó. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza. Y entonces la habitación entera se llenó del sonido del agua. No del techo. No de la lluvia. Del lago. El suelo se humedecía. El olor a tierra y metal llenó el aire. Sofía se incorporó, tranquila, sonriendo. Ya es hora, Daniel. No, no otra vez. Esta vez sí, porque ya recuerdas todo. El agua subió hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. Las máquinas chispeaban. Yo la abracé con fuerza. No te voy a soltar. No tienes que hacerlo, susurró. Solo déjame ir. Y antes de que pudiera responder, el agua nos cubrió a ambos. Oscuridad, silencio. Desperté en la orilla del lago, empapado, jadeando. El amanecer teñía el cielo de oro. A mi lado, no había nadie. Solo una margarita flotando en el agua. La tomé con manos temblorosas. Y en su tallo, grabado con una navaja, leí las palabras que me quebraron el alma. Gracias por soltarme. Los días después de aquella madrugada fueron una niebla espesa. Me despertaba en mi cama, seco, sin señales de haber estado en el lago. Pero el olor a tierra húmeda seguía en mi ropa, impregnado en mis manos, como si la realidad se negara a elegir de qué lado del sueño estaba yo. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación. El cansancio, el insomnio, la culpa. Una mezcla peligrosa que podía jugarle a cualquiera una mala pasada. Pero entonces encontré la margarita, la misma que había flotado junto a mí. Seguía fresca. No en mi bolsillo, no en el auto. En la mesita de noche del hospital, en la habitación 312. Nadie recordaba a Sofía. Pregunté por ella a los médicos, a los residentes, al personal de limpieza. Todos me miraban con la misma expresión vacía. No tenemos a ninguna paciente con ese nombre. En los registros digitales no existía su ingreso, ni el parte del accidente, ni el monitor que había sonado aquella noche. Pero yo había estado ahí. Yo la había sostenido cuando el agua nos cubrió. Esa tarde, me senté solo en la cafetería del hospital, observando cómo la lluvia golpeaba las ventanas. El reflejo del vidrio me devolvía un rostro envejecido, agotado, con ojeras que parecían grietas. Y entonces la vi, no dentro, sino afuera, cruzando la calle bajo la lluvia, sin paraguas, con el mismo vestido blanco. Salté de la silla. Salí corriendo tras ella. La calle estaba vacía, el ruido de los autos mezclándose con el trueno. Sofía caminaba despacio hacia la esquina, sin girarse. ¡Sofía!, grité. Se detuvo. Por un instante pensé que se desvanecería, como antes, pero no giró y me miró. Su piel estaba pálida, casi luminosa. «Daniel», dijo apenas audible. Todavía no terminó. La seguí hasta un callejón detrás del hospital. Había un portón oxidado, medio abierto, con un cartel viejo que decía «Área cerrada».
demolición pendiente. Ella lo cruzó, sin mirar atrás. Cuando entré, el aire cambió. El olor a humedad y a hierro oxidado me trajo un recuerdo lejano. Ese lugar había sido el antiguo pabellón psiquiátrico del hospital, cerrado desde hacía más de 10 años. Sofía caminó hasta el final del pasillo, donde una puerta de vidrio dejaba ver el reflejo de la lluvia. Aquí empezó todo, dijo. ¿Qué es este sitio?, pregunté. El lugar donde me escondí la primera vez. ¿La primera vez? Cuando sobreviví al accidente. Sus palabras me helaron. No moriste. No entonces, dijo bajando la mirada. Estuve aquí meses, Daniel, en este mismo hospital. Perdí la memoria como creíste la primera vez que me viste. Solo que tú ya habías olvidado quién era yo. Sentí un vértigo. Todo giraba. La primera Sofía, la del coma, la del hola Daniel. No era un fantasma. Era ella. Había vuelto a mí antes de recordar quién era. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con la voz quebrada. Porque tú no me habrías creído. Porque estabas destrozado. Podríamos haberlo intentado. Lo hicimos. Sonrió tristemente. Varias veces. Pero el tiempo no fue amable con nosotros. Sofía caminó hasta una habitación al fondo. Entré detrás de ella. Había una cama vieja, oxidada, con un crucifijo torcido sobre la pared. Ella tocó el metal frío con los dedos. Dormí aquí, susurró. Soñaba contigo cada noche. Hasta que un día desperté y ya no estabas. ¿Qué hiciste después? Me fui. ¿Y por qué regresaste? Porque algo seguía sin cerrar. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Daniel, no fue el accidente lo que nos condenó. Fue la culpa. Tú no me mataste. Pero yo sí te dejé morir, de otra forma. ¿Qué quieres decir? Cuando desperté, te vi en el pasillo, hablando con los médicos. Dijeron que no podías seguir en el hospital, que estabas obsesionado conmigo, que te ibas a autodestruir. Y yo los dejé echarte bajo la cabeza. Creí que si me alejaba te dejarías sanar, pero lo único que hice fue convertirme en tu castigo. No pude hablar. Las lágrimas me ardían. Toda la culpa, el dolor, los años de fantasmas venían de ahí, no de su muerte, sino de nuestra desconexión, de haber sobrevivido sin saber cómo vivir después. Ella se acercó, despacio, hasta quedar frente a mí. Por eso el ciclo no se rompe, dijo, porque nunca nos despedimos realmente. Le tomé las manos. Entonces, terminémoslo ahora, Sofía, asintió. Sus dedos se entrelazaron con los míos. El aire se volvió más pesado. El ruido de la lluvia desapareció. El viejo pabellón empezó a temblar. El agua comenzó a brotar del suelo, como si el lago nos hubiera encontrado. Subía rápido, empapándonos los pies, las rodillas, el pecho. Pero esta vez no sentí miedo. Ella me miró. ¿Lo ves? No era el agua lo que venía por nosotros. Éramos nosotros los que no sabíamos dejarla ir. ¿Sofía? Shh, susurró. Prométeme que no olvidarás, pero que tampoco te quedarás aquí. Asentí, con la garganta cerrada. El agua nos cubrió, y por primera vez no dolió. Desperté en la orilla del lago otra vez, pero el cielo estaba despejado, el agua quieta. En la arena, 2 pares de huellas que terminaban juntas, y en medio, una margarita fresca. La tomé con las manos mojadas, y supe que algo finalmente había cambiado, porque esta vez el lago estaba en calma, y dentro de mí también. Durante semanas, no pude dejar de volver al lago, no porque la esperara, sino porque necesitaba comprobar que todo eso había ocurrido de verdad. El lugar era distinto ahora, el aire más claro, el agua quieta, sin ese rumor profundo que antes parecía llamarme. El silencio se sentía limpio, no amenazante. Cada tarde me sentaba sobre la arena y dejaba que el viento me despeinara, sin hablar, sin pensar. Por primera vez en años, el silencio no dolía. Empecé a notar pequeños cambios. Dormía mejor, ya no soñaba con ella cada noche. A veces, en cambio, soñaba con cosas que habíamos hecho juntos cuando éramos niños. Correr entre los árboles, jugar a escondernos, reír hasta quedar sin aire. Soñaba sin culpa. En el hospital me reincorporé a turnos completos. Los pacientes nuevos me miraban con curiosidad. Los antiguos decían que parecía más tranquilo. Una tarde, mientras revisaba los archivos del pabellón antiguo antes de su demolición, encontré un sobre amarillento, sin remitente. Solo decía, ¿para Daniel? Si alguna vez vuelve a buscar. Lo abrí. Dentro había varias hojas, escritas a mano con tinta azul. La letra era de Sofía. No sé si esta carta te encontrará cuando todavía estés perdido o cuando ya hayas entendido. Pero quiero que sepas algo. Nunca fui un fantasma, solo una mujer que te quiso tanto que se negó a marcharse sin dejarte en paz. Yo también tuve miedo, Daniel. Miedo de que, si te veía sonreír otra vez, desapareciera por completo. Pero si estás leyendo esto, significa que ya puedes hacerlo. Entonces está bien. Ya puedo irme. La última hoja tenía una sola frase. Recuerda el lago. No como un final, sino como la puerta por la que por fin salimos. Lloré, pero de una forma distinta. Sin desesperación.
como quien riega una flor que ya sabe crecer sola. El viejo pabellón fue demolido una semana después. Asistí a la distancia, con el sobre en el bolsillo. Cuando las máquinas derribaron las paredes, una nube de polvo cubrió el cielo, y por un momento juré oler el perfume de Sofía, como si se despidiera por última vez. Esa noche, al volver a casa, me encontré un correo nuevo en la bandeja de entrada. Remitente desconocido, asunto. No todos los recuerdos se van con el agua. Dentro, solo un video. Lo abrí. La imagen temblaba. Grabada con una cámara vieja, aparecía ella, Sofía, en la habitación 312. Su voz era suave, serena, sin rastro de tristeza. Daniel, si ves esto es porque ya lograste soltarme. No me preguntes cómo sé que lo harías. Siempre supe. El amor que tuvimos no fue una cadena, fue un faro. Si alguna vez sientes miedo de volver a amar, recuerda que la única promesa que te hice fue que vivieras. Vive, Daniel. Y cuando mires el agua, no busques mi reflejo. Mira el tuyo. Es la prueba de que sigo contigo. La imagen se desvaneció. No lloré. No grité. Solo me quedé sentado, mirando la pantalla en negro, con una sonrisa que me salió sin querer. Al día siguiente renuncié al hospital. Sabía que había cerrado mi ciclo allí. Empaqué poco. Un par de camisas. Mi cámara vieja. El sobre con sus cartas. Me mudé a una pequeña casa cerca del lago. Los vecinos decían que era un lugar solitario. A mí me parecía el único sitio donde podía escucharme sin miedo. Cada mañana caminaba hasta la orilla, con una taza de café y veía el sol salir. El agua reflejaba los tonos del cielo como si respirara conmigo. Veces hablaba en voz alta, por costumbre, como si Sofía pudiera oírme. Le contaba cosas simples. El sabor del café, el ruido del viento, los pájaros que venían al amanecer. Nunca respondía, pero siempre soplaba una brisa ligera justo después, y eso bastaba. Una tarde, mientras tomaba fotos del atardecer, escuché pasos en la arena. Me giré. Una mujer joven, con una cámara colgada del cuello, me sonrió. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó. Negué con la cabeza. Nos quedamos mirando el lago, en silencio. Es hermoso, dijo ella. Sí, respondí. Pero también peligroso si no lo respetas. Ella rió. ¿Hablas por experiencia? Demasiada. Durante un rato hablamos de fotografía, del clima, de los colores del cielo. Antes de irse, me miró con curiosidad. Soy Lucía, dijo. Vine hace un mes. Me gusta venir a ver el agua cuando el sol cae. Daniel, respondí, estrechándole la mano. Cuando se fue, el viento cambió de dirección. Y por un instante, juraría haber oído la voz de Sofía, suave. Apenas un susurro entre las olas. Está bien, Daniel. Es hora. Esa noche soñé con ella. No en el lago, ni en el hospital. En una playa lejana, con el sol cayendo lento. Estaba de pie, descalza, con una margarita en la mano, sonreía. Gracias por no quedarte conmigo, me dijo. Así también me salvaste. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran cálidas, ligeras. El reloj marcaba las 6. El primer rayo de sol iluminaba la ventana. Fui hasta el lago. Dejé una margarita sobre el agua. Y por primera vez, no le dije adiós, solo gracias. El verano llegó sin avisar, con un sol que quemaba la piel y un aire que olía a mango maduro y tierra húmeda. El lago se veía distinto en esa estación, más claro, más amable, casi como si también hubiera aprendido a perdonar. Yo seguía viviendo allí, en esa casita sencilla de madera y paredes llenas de fotografías que había tomado durante mis caminatas. El silencio ya no era mi enemigo, se había convertido en compañía. Lucía se volvió parte de esa calma. Aparecía cada tanto con su cámara, con su sonrisa que tenía la misma luz que el amanecer. No hablábamos mucho del pasado. Creo que los dos entendíamos que había cosas que solo se sobreviven en silencio. Una tarde, mientras ella me ayudaba a colgar algunas fotos para una exposición local, me preguntó, ¿por qué tantas imágenes del agua? Me quedé pensando. Porque es lo único que nunca deja de cambiar, le respondí. Es como nosotros, guarda lo que fuimos, pero siempre se mueve hacia adelante. Ella sonrió. Entonces me alegra que no te hayas quedado estancado. Esa noche, después de que se fue, me senté frente al lago con una copa de vino y la vieja cámara de Sofía. Aún funcionaba. Tomé una foto al reflejo del agua, y en la pantalla apareció algo que no esperaba. 2 figuras borrosas al fondo, tomadas de la mano. El corazón me dio un vuelco. No eran sombras ni trucos de luz. Eran nosotros, Sofía y yo, jóvenes, sonrientes, como aquella primera vez junto al lago de la infancia. Parpadeé, y la imagen desapareció. En su lugar, solo el agua quieta y una flor flotando. Una margarita. Me reí, sin tristeza. Siempre tan dramática, murmuré. El viento sopló justo después, empujando la flor hasta la orilla, como si respondiera. Los meses pasaron. Lucía y yo comenzamos a vernos más seguido. Nunca intenté reemplazar lo que había tenido con Sofía. No se puede llenar un vacío con la misma forma.
Pero Lucía trajo algo distinto, paz. Y entendí que eso también era amor. Solo en otro idioma, una tarde de noviembre, mientras caminábamos por la orilla, ella señaló el horizonte. Mira, parece que el agua brilla más hoy. Siempre brilla más cuando alguien la está mirando con amor, le dije. Y ella me tomó de la mano. Por primera vez, no sentí culpa, sentí gratitud. Por Sofía, por Lucía, por mí mismo. El día de la inauguración de mi exposición, colgué la última fotografía justo en el centro del salón. Era la del lago, la que había tomado aquella noche con la cámara vieja. En el borde inferior escribí una frase, la misma que encontré en su última carta. Recuerda el lago, no como un final, sino como la puerta por la que por fin salimos. La gente pasaba frente a ella sin entender del todo, pero yo sí vi más de algún modo. Sabía que Sofía también. Esa noche, después del evento, volví al lago. La luna estaba llena, redonda, perfecta. Me senté en la orilla, con una margarita entre los dedos. El agua estaba tan quieta que parecía un espejo. Y allí, por un instante fugaz, vi su reflejo, no triste, no distante. Solo Sofía sonriendo con los ojos tranquilos. Gracias, le dije, dejando caer la flor. El reflejo sonrió una vez más, y luego se desvaneció entre las ondas del agua. Me quedé mirando el horizonte. El cielo tenía el mismo tono azul que el día en que la conocí. El aire era cálido, sereno. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que al fin, por primera vez, todo estaba en su lugar. El amor no se había ido, solo había aprendido otra forma de quedarse.